88.000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para el coronavirus llegaron a Chile. Según el presidente de la República, con este lote se podrá completar la inoculación del personal UCI y comenzar durante las próximas semanas con la vacunación a adultos mayores, quienes integran la población de riesgo. Para conocer cómo será este proceso, estamos con Octavio Vergara, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Octavio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Muy buenos días. Entra en lo que es la nueva fase, digamos, de este proceso de vacunación y ya se ha especificado que en las próximas semanas comienzan los adultos mayores, pero con una salvedad, podríamos decir, en estas fases, que son aquellos que están en centros de larga estadía y también el personal que trabaja en esos lugares. ¿Cómo lo evalúan ustedes y también el proceso que se va a llevar a cabo en esto? Sí, esto es algo muy positivo, Nicolás, porque efectivamente los hogares de adultos mayores, los centros de larga estadía, han sido quizás los lugares donde el virus ha golpeado con más fuerza, ¿ya? No solamente en Chile, sino que en el resto de los países se ha visto justamente cómo un porcentaje importante de personas fallecidas corresponde a personas que vivían en hogares o residían en hogares de adultos mayores. Hay cifras que son dramáticas en este sentido. Por ejemplo, uno ve lo que sucedió en Canadá, donde cerca del 85% de las personas que fallecieron producto del coronavirus de todas las edades correspondían a personas que vivían en hogares de adultos mayores. Cifras que son similares, por ejemplo, a lo ocurrido en España, donde el 75% de las personas fallecidas correspondía a personas que vivían en hogares de adultos mayores. Y eso también sucede en países como Suiza, Suecia, etc. Nosotros en Chile hemos hecho un trabajo de mucho esfuerzo con distintos actores y hoy día el porcentaje del total de personas fallecidas del total país corresponde a un 12% aproximado de personas que vivían en hogares de adultos mayores. Es decir, a través del trabajo que se ha realizado en conjunto con los operadores de los centros, se ha permitido cuidar con la mayor capacidad posible a las personas que residen en estos hogares. Pero obviamente que la vacuna significa un avance importantísimo porque permite una protección ya en el largo plazo. Entonces, por lo mismo, el presidente tomó la decisión de priorizar justamente dentro del grupo de personas mayores a las personas que residen en hogares de adultos mayores, que son aproximadamente cerca de 50.000, 55.000 entre trabajadores y adultos mayores. A ambos se les va a vacunar de forma prioritaria. Esto comienza, Nicolás, en 7 regiones del país la próxima semana y progresivamente va a ir realizándose la vacunación del resto de las regiones en cada uno de estos establecimientos. Sí, ya hay claridad de que partiría la próxima semana, esto también dependiendo de cómo se vaya generando el proceso de vacunación con el nuevo lote que llegó el día de ayer y que estaría llegando las próximas semanas. ¿Comienza la próxima semana entonces? Sí, esto comienza la próxima semana, comienzan 7 regiones del país, en Arica, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, comienza también en Ñuble, en O'Higgins, en Aysén, y la idea es que también se vayan sumando el resto de las regiones a medida que lleguen nuevas vacunas. Y como lo señaló el presidente, la priorización justamente va a ser dentro del universo de personas mayores, las personas que residen en estos centros. Y lo importante, como yo señalaba anteriormente, es que también se va a vacunar al personal. Lamentablemente, muchos de los casos de contagio vienen, ¿cierto?, del personal porque son quienes entran y salen claro, día a día a los centros. Entonces, es importante poder proteger todo el entorno que gira en función del centro para resguardar al máximo la salud de los residentes. Se considera aquí los CELEAM. ¿En algún minuto también se van a considerar el resto de los hogares de adultos mayores, pensando, por ejemplo, los de carácter privado? Sí, en esta vacunación se va a considerar a todos los hogares de adultos mayores, ya sean públicos, privados, ELIAM, públicos, privados, ELIAM incluso informales, Nicolás. Hay un porcentaje importante de hogares informales en el país que también van a estar considerados dentro de esta vacunación. Acá lo que nos importa son las personas que están detrás y efectivamente que estén protegidas. Da lo mismo si residen en un hogar privado, en un hogar público, eso no importa. Va a ser cualquier establecimiento de larga estadía de adultos mayores, es decir, donde las personas residan en esos lugares. Eso es bien interesante, director. También los hogares considerados informales van a estar dentro de este proceso de vacunación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Por el concepto y por la complejidad también que requiere este tipo de lugares donde muchas veces y generalmente no se cumplen con las medidas necesarias y por eso son considerados informales. Sí. Nosotros en el contexto de la pandemia, Nicolás, bueno, hay un desafío importante a nivel país que significa el poder acompañar a los hogares a pasar a la formalidad, ¿cierto? Y sancionar a los que tienen malas prácticas, ¿ya? Eso es
el doble trabajo. Nosotros en el contexto de la pandemia le hemos entregado apoyo a cada uno de los hogares de adultos mayores, independientemente sea formal o informal. ¿Qué significa eso? Hemos contratado personal de reemplazo, hemos entregado guantes, mascarillas, pecheras, cubrecalzados, es decir, elementos de protección personal, hemos realizado testeo, hemos realizado apoyo logístico, hemos realizado traslado de residentes de justamente estos hogares a lugares para poder hacer un buen cuidado. No hemos distinguido como Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el fondo, la formalidad o la informalidad para efectos de entregar la ayuda. Esto producto de la emergencia, director, porque obviamente antes de la emergencia ha habido todo un proceso también y todo un trabajo por parte del Servicio Nacional de Adulto Mayor para sacar de la informalidad a estos lugares. Por la emergencia, usted dice, no se da esta, entre comillas, diferenciación. Así es. Previamente a eso, bueno, hay muchos hogares que han sido sancionados y nosotros también hemos hecho un llamado muy importante a la comunidad a que nos pongan en conocimiento, porque muchas veces estos hogares, Nicolás, tratan de pasar lo más desapercibido posible. Y yo se lo cuento porque antes de trabajar como director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, me tocó justamente trabajar en una institución que nos dedicábamos a colaborar con hogares de adultos mayores, entre ellos hogares informales. Y cuesta mucho llegar a los hogares informales. Muchos de ellos tienen muy buenas prácticas, o más que muy buenas prácticas, pero muchos de ellos pueden pasar a la formalidad y faltan temas administrativos, temas operativos, y hay otros que efectivamente funcionan mal y tienen malas prácticas y tienen malos tratos. Y hemos tratado, dentro de todos los mecanismos que la ley nos establece, de poder sancionar con el máximo rigor a los hogares informales que funcionan justamente con estos malos tratos. Y hemos presentado denuncias, el servicio por primera vez, el Servicio Nacional de Adulto Mayor ha presentado denuncias frente a estos casos, pero en el contexto de la pandemia, más allá del trabajo que estamos haciendo nosotros de acompañar a los hogares a pasar a la formalidad, en el contexto de la pandemia hemos entregado ayuda a quien nos ha tocado la puerta, porque detrás de los hogares hay personas y eso no puede olvidarse. Y hay familias que quizás a lo mejor no tenían los recursos para poder que hubiera alguna persona, un familiar en algún hogar formal. Las condiciones son distintas, pero las personas son las mismas. Entonces, para nosotros, y en el caso de la vacuna va a ser exactamente lo mismo, vamos a entregar vacunación a los hogares de adultos mayores, ya sean públicos, privados, informales o formales. Ya existe una coordinación, me imagino, con el Ministerio de Salud, con las autoridades sanitarias locales para estas 7 regiones donde va a comenzar esta vacunación, director. Sí, existe una coordinación, Nicolás, obviamente muy de la mano, porque acá no pueden. Primero, la logística no es sencilla, sobre todo con la vacuna Pfizer, que es la que se va a vacunar. Por lo tanto, tiene que ser muy, muy bien realizado el proceso. Hay hogares también que están en zonas muy aisladas y por lo mismo hemos hecho un trabajo muy riguroso con el Ministerio de Salud para poder llegar con nombre y apellido a las personas que se van a vacunar en cada uno de estos establecimientos para que no se pierda ninguna dosis y para que efectivamente las dosis que sean necesarias estén disponibles, ¿ya? Y ahí quiero también reconocer y agradecer y valorar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud justamente con el profesionalismo necesario para poder llegar a cada uno de los residentes y a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de estos centros. ¿Hay un plazo proyectado de cuándo podrían estar todos los hogares de ancianos del país dentro de este plan de vacunación o todas las personas que están en estos hogares vacunados? Se lo pregunto porque obviamente depende de un factor que es bien relevante, la llegada de vacunas, que ya hay una definición, hay contratos por supuesto, pero evidentemente eso siempre está a la postre del semana a semana, cuando llegan esos lotes de vacuna y también el proceso de vacunación que comenzó con el personal de salud en la SUSI. Sí, efectivamente, o sea, entendiendo las contingencias que pueden haber y obviamente lo que usted señala con respecto a la llegada de las vacunas, la idea nuestra es que durante el verano puedan estar a lo menos todos los CELIAM de Chile que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Hay que recordar que esta vacuna tiene 2 dosis, sí, claro. Son 21 días. Entonces, o sea, de aquí a marzo podríamos decir. Sí, el plan del Ministerio de Salud, lo que nosotros estamos trabajando es que si sale todo bien, de aquí a marzo estén vacunados todos los establecimientos de larga estadía de nuestro país. Ahora, Octavio, me imagino que pensando de aquí a marzo y esperando, y ojalá así sea, que se pueda cumplir con esa mirada que tienen de vacunar a todos los residentes de estos hogares de ancianos, ¿las medidas de autocuidado, las medidas sanitarias se mantienen o hay cambios? Se lo pregunto porque evidentemente se ha dicho, está la vacuna, hay un proceso de vacunación, pero durante todo el 2021 la pandemia va a estar presente. Y uno podría decir, bueno, pero los abuelitos, las abuelitas van a estar vacunadas, van a estar inoculados, van a tener inmunidad. ¿Cambia también el escenario con respecto a marzo hacia adelante? No, nosotros, Nicolás, bueno,
en el contexto de la pandemia hemos entregado mucha ayuda a estos centros y también aquí quiero reconocer y valorar enormemente el esfuerzo que han hecho los hogares de adultos mayores, el personal que trabaja, las cuidadoras, los cuidadores, porque de verdad que ha sido muchísimo y ha pasado muy desapercibido, ¿ya? Nosotros estamos apoyando y vamos a continuar apoyando todo este primer semestre con lo mismo que estábamos haciendo el año pasado, es decir, vamos a continuar con personal de reemplazo, vamos a continuar entregando elementos de protección personal, haciendo testeo preventivo, monitoreando los hogares día a día a través de una plataforma que armamos especialmente para el monitoreo de los hogares. Eso ya lo saben los establecimientos de larga estadía. El día de ayer tuvimos una reunión donde participaron cerca de la mitad de los hogares de adultos mayores del país en una videoconferencia que tuvimos justamente entre el Ministerio de Salud y el Senama para poder explicarles todo el proceso que viene. Fue un encuentro virtual que fue muy útil para poder aclarar dudas y sobre todo para reforzar este trabajo conjunto. Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con los centros y que va a continuar independiente de la vacuna, porque obviamente que el virus sigue estando presente y que puede causar o seguir causando enfermedad grave en personas en hogares de adultos mayores. Ahora, entendiendo eso, en un punto práctico, ¿durante el año se va a mantener la restricción a las visitas, por ejemplo? ¿Eso se va a mantener inalterable o evidentemente eso se puede ir actualizando, cambiando con el transcurso de la evaluación que hagan las distintas autoridades? Sí, eso efectivamente, Nicolás, es algo que se va revisando constantemente. En la situación actual se permiten visitas con ciertas restricciones que antes, por ejemplo, no se permitían, es decir, la situación va cambiando, pero como usted bien dice, efectivamente esto es algo que se va a ir revisando constantemente, se está revisando constantemente con la autoridad sanitaria o por parte de la autoridad sanitaria y también dependiendo en la fase en que se encuentre la comuna. Es muy distinto, obviamente, un ELIAM, un establecimiento de larga estadía en una región que está en fase 4, una comuna en fase 4, una que está en cuarentena. Pero esto se está revisando constantemente por parte de la autoridad sanitaria porque entendemos que detrás justamente de estas provisiones hay familias que quieren verse, hay personas que quieren estar juntas y ya ha pasado un tiempo importante, ¿cierto?, donde los establecimientos de larga estadía han tenido hartas restricciones, que han sido difíciles, sí, pero quiero resaltar el hecho de que hoy día en Chile, y esto es un estudio que acaba de sacar la Universidad Católica, que evaluó justamente cómo había sido el comportamiento del virus en los hogares de adultos mayores. Este estudio que sacó la Universidad Católica hace unas semanas atrás establece que Chile ha sido el cuarto mejor país que ha trabajado la crisis en los hogares de adultos mayores, es decir, el país que ha evitado más muertes en hogares de adultos mayores, y comparando también con los países que yo le mencionaba anteriormente. Han sido medidas extremas, medidas duras, pero que han garantizado el poder proteger la vida de las personas que están en estos centros. Claro, y aquí hay un tema bien clave, más allá de la situación del virus en sí, que es el acompañamiento, la salud mental de los adultos mayores, de las personas mayores que están en estos centros, y eso obviamente lo podemos aplicar a aquellos quienes no también están en centros de larga estadía o hogares de ancianos. Ha habido un trabajo también bien importante ahí porque esta pandemia no es solamente de COVID-19, sino también desde la salud mental, en todos los estratos, en todas las edades, pero especialmente en un grupo tan vulnerable como son los adultos mayores. Sí, efectivamente, y aquí quiero también aprovechar, Nicolás, de dar a conocer un teléfono que nosotros tenemos, que habilitamos también en el contexto de la pandemia, que es el 800-400-035, 800-400-035, que es un teléfono gratuito que funciona de lunes a viernes para que nos llamen las personas mayores. El año pasado recibimos más de 32.000 llamadas a este teléfono, que cuenta dentro del apoyo que se puede dar justamente un apoyo psicológico. Trabajamos con un equipo de psicólogos y psicólogas que están justamente entregando compañía a las personas mayores que lo necesitan, además de poder resolver ciertas situaciones particulares que puedan surgir, pero es un teléfono específico de acompañamiento. Y aquí aprovechamos también, Nicolás, de hacer un llamado a la familia. El año pasado, lamentablemente, aumentaron en 400% los casos de maltrato a las personas mayores, 400% durante el 2020, principalmente por el abandono, porque muchas personas mayores se sintieron abandonadas. Y el llamado que hacemos nosotros también a la familia, a la comunidad, a los vecinos, es a que, si bien respetemos el distanciamiento físico, que eso no signifique un aislamiento social de las personas mayores, que eso no signifique el hacerles sentir que están solas, sino que todo lo contrario, que estamos juntos en este periodo difícil de nuestro país, a través de otros medios, pero estamos presentes. Y eso es algo que podemos hacernos cargo entre todos como comunidad. Bien, Octavio Vergara, nuevamente gracias por estos minutos y que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Gracias, igual. Vamos a otro tema. El gobierno anunció una querella en contra de Roberto Belmar, quien ayer fue detenido en el Paseo Humada por